Estamos de vuelta aquí, por supuesto, en Comercio TV, en nuestro programa de la mañana, Buenos Días, Wall Street. Y como lo hemos venido hablando, mientras el S&P 500 está ya llegando a esos 7,000 puntos, a esos máximos históricos, los traders sueñan con un 2026 de gloria, por supuesto, impulsado por todo lo que es inteligencia artificial. Mientras que otros comienzan a preguntarse ya si el mercado se ha descontado un poco de la realidad económica. Claro que sí, Vanessa. Audiencia, hoy nos acompaña Robert Chechia, el CFO de Besinga, propiamente quien nos habla, como él ya sabe, sin filtros, y vamos a estar hablando sobre el dólar débil, que pues a Trump no le está importando, ¿verdad? Un dólar débil. También sobre la Reserva Federal, que se quedó inmóvil. De hecho, Robert siempre nos acompaña cuando hay de este tipo de noticias, son muy importantes y que cambian o le dan vuelta a lo que es la economía. Vamos a hablar sobre la fiebre del cripto, las acciones de tecnología que podrían estar debilitando propiamente o bailando incluso al borde del precipicio. Así que con eso, Robert, bienvenido a tu casa, Comercio TV. Un gusto tenerte por acá, Robert. Vamos a ver. Todo. De vuelta a los Estados Unidos ahora, ya basta de vacaciones, ya basta de estar viajando. Un placer estar a la vida de vuelta. Así es, señores. Robert, arranca entonces así el año para algunos, de esos estoy yo también. Pero Robert, sabemos que estábamos a la espera de las palabras por parte de Jerome Powell el día de ayer. La Reserva Federal se ha pronunciado, ya de por sí se descontaba que iba a haber un cambio en las tasas de interés. Pero cuéntanos tú, ¿cómo interpretas ese tono del mercado, esos movimientos que vimos después de lo que fue la pronunciación de Jerome Powell? ¿Crees que se mantiene un optimismo o ya podemos empezar también a detectar señales de extra cautela? Yo diría que el tono sigue siendo optimista, pero ya no eufórico como era antes. Es un optimismo más selectivo y menos de sobre todo porque sí. La Fed dejó las tasas sin cambios, mantuvo el mensaje de paciencia y dejó claro que cada movimiento dependerá de los datos, no de las presiones del mercado. Eso sostiene el apetito por riesgo, pero también introduce una dosis de cansancio. ¿Por qué? Los inversores entienden que el ciclo de recortes no está garantizado y que los múltiplos actuales solo se justifican si las empresas siguen entregando resultados sólidos trimestres tras trimestres. Y esto es el consejo cuando hacemos inversiones, siempre hacer nuestras research, nuestra pesquisa y buscar empresas que hay solidez, consistencia siempre en sus resultados, en su trayectoria. Entonces, en resumen, el mercado aún quiere creer en la historia alcista, pero ya no la compra a cualquier precio y empieza a castigar con fuerza a quienes decepcionan en beneficios o en guidance de performance. Qué interesante esto, incluso Robert, de todo esto que estaba sucediendo en los últimos días. Ayer justamente nos tocó en vivo ver ese toque de campana del S&P 500 que llegó hasta los 7,000 puntos, pero con este retroceso que estamos viendo en este momento, 6,925 puntos, ¿crees que es porque estamos frente a una burbuja alimentada por esa narrativa de inteligencia artificial o es que este rally tiene realmente fundamentos sólidos? Sí, el S&P 500 acariciando los 7,000 puntos es la foto perfecta de un mercado dominado por dos cosas. La narrativa de inteligencia artificial y la enorme concentración en un puñado de megacaps tecnológicos, Mag 7 y estas. Y veremos que hay fundamentos. Las expectativas de beneficios del índice para 2026 siguen apuntando a crecimiento de doble dígito y las grandes empresas de tecnología reportan flujos de caja muy robustos, entonces demostración de performance. Con inversiones masivas en infraestructura de datos y chips. Miramos el CAPEX de todas estas empresas y esto no es solo palabras, están demostrando con sus acciones que están buscando, haciendo esas inversiones. Pero cuando un solo sector llega a representar alrededor de un tercio del índice, cualquier tropiezo en la industria de AI, en regulación o en márgenes, puede generar una corrección violenta a nivel de todo el mercado y hacer con que todos se bajan. Yo no llamaría esto de una burbuja total,
aunque tenemos también la desvalorización del dólar. Entonces, como un todo, esto hace con todos los precios siguen arriba, porque hay compañías con modelos de negocios probados y sostenibles. Esto es una demostración concreta. Pero sí, es un rally frágil. Está apoyado en pocos nombres y eso hace que la línea entre una historia de crecimiento y burbuja sea cada vez más delgada. Entonces, podemos caminar con optimismo, pero con cuidado. Y eso que hablamos siempre es la diversificación y comprobación en inversiones y empresas sostenibles y concretas. Robert, hablabas en ese momento de ellos, un dólar más debilitado. Trump propiamente ha señalado que no le preocupa un dólar débil, pero desde tu perspectiva como CFO, ¿cuál consideras tú que es incluso ese principal riesgo para la economía estadounidense si esta tendencia de depreciación del dólar se mantiene? Es una pregunta muy buena y gracias por decirlo, porque siempre soy completamente honesto y transparente con nuestras esposas. Muy importante notarnos que esto es un asunto que no le importa solo a macroeconomía o geopolítica. Esto es un asunto que impacta a todas las personas en su día a día, mismo si no son inversionistas. El precio de todo esto los impacta en la parte como persona o como profesional, como en empresas y también como en nuestra vida de día a día. Entonces, que a Trump no le preocupa un dólar débil puede ser comprensible desde la política, desde una óptica política de corto plazo, pero desde la óptica de un CFO en la empresa, el riesgo es muy más delicado. A corto plazo, un dólar más bajo ayuda a los exportadores estadounidenses y hace más competitivas a algunas multinacionales que se quedan acá. Pero si la depreciación se prolonga y los inversores perciben que Estados Unidos tolera una moneda estructuralmente más frágil, el costo de financiar la deuda pública puede subir. Además, un dólar persistentemente débil encarece las importaciones a los Estados Unidos y puede reavivar presiones inflacionarias justo cuando la Fed intenta mantener controlados los precios, limitando su margen para recortar tasas en el futuro. Y cuando hablamos de importación, no es solo a productos físicos, es también de servicios. Por ejemplo, tenemos muchas empresas que hacen offshoring de talento, de contabilidad, de research, de ingeniería. Y importación de estos servicios también van a quedar mucho más caros con un dólar más débil. El verdadero riesgo no es el movimiento de unas cuantas semanas, sino erosionizar poco a poco el rol del dólar de largo plazo como un activo de refugio, moneda de reserva. Si otros bloques empiezan a preferir alternativas al dólar como este rol, el premio histórico que ha disfrutado los Estados Unidos en el costo de financiamiento a las empresas y profundidad de mercado se pone en juego. Entonces, es un riesgo estructural para empresas y a más largo plazo. Sí, Robert, y de hecho, pues hemos visto cómo el dólar está en su punto más bajo en los últimos 4 años, pero en el último año ha estado completamente débil, cayendo de esa aparente recuperación, pues está cayendo. Pero también estamos hablando de una posible intervención con el yen, lo que provocó, sí, un rebote el día de ayer en el dólar. ¿Cómo tú ves ese impacto? ¿Qué tipo de rumores en dan la estabilidad del mercado en estos momentos? Porque incluso el día de hoy hay un mínimo crecimiento en el dólar de 0.20%. Sí, y importante decir que esto tal vez sea el punto más de influencia al punto de dólar. ¿Por qué? Porque Japón es uno de los mayores guardadores, inversores en el tesoro de los Estados Unidos. Entonces, intervenciones en la moneda y los tesoros papeles de Estados Unidos van a hacer un impacto muy grande. No vemos esto todavía, pero esto hay un potencial de influencia muy grande. Y mira los rumores de una posible intervención en el yen y el rebote inmediato del dólar muestran hasta qué punto el mercado está hipersensible a titulares de la política cambiaria. En la muy corto plazo, esto
esos comentarios funcionan como fósforos en un cuarto lleno de gasolina. Activan algoritmos, coberturas de órdenes automáticas que amplifican la volatilidad, aunque los fundamentales no hayan cambiado en cuestión de horas. Desde el punto de vista de estabilidad, el problema no es tanto un rumor aislado, sino la idea más profunda de los bancos centrales pueden entrar y salir del mercado de divisas con relativa frecuencia. Y esto genera un entorno menos predictible para el capital global y encarece las coberturas de riesgo cambiario para empresas y gestores de activos. Por eso, más allá del ruido diario, lo que observo es que estas intervenciones se convierten en una pauta repetida o se quedan como episodios puntuales. Lo primero sí puede dañar la confianza en la arquitectura actual del mercado. Interesante. Ahora, Robert, también tenemos que hablar, por supuesto, del mundo cripto, donde Bitcoin pues, no ha logrado romper los $90,000 y los ETFs también se ven nerviosos. ¿Es eso, podemos decir, una pausa saludable o ya podemos decir, Robert, que es un síntoma de que los criptoinversores están como un poquito recalibrando ese entusiasmo que llegamos a ver hace un par de meses? Debemos interpretar que hay cripto y Bitcoin es un activo en otra categoría, porque ya se ha probado como un activo de refugio, de riesgo, como siempre hablamos aquí de diversificación, y por eso miramos el precio del oro, por ejemplo, de los metales preciosos. Bitcoin ha desempeñado, ha tenido ese rol de activo de refugio más recientemente, comprobadamente. Entonces, es importante notarnos que Bitcoin es un activo en su propia categoría, pero lo que vemos en Bitcoin alrededor de 90,000 puntos no me parece un colapso, sino una pausa incómoda después de un tramo de subidas muy rápido. Hay una resistencia psicológica fuerte en este nivel, pero es solo un nivel, es un número. Y al mismo tiempo hemos visto salidas significativas de los ETFs de Bitcoin en la última semana por encima de $1,000 millones, lo que indica que parte del dinero institucional está tomando ganancias y reduciendo su riesgo, están tomando esos beneficios que han generado por una buena performance. Sin embargo, los datos de mercado que he pesquisado aquí muestran que muchos tenedores de largo plazo no están vendiendo agresivamente y los saldos en exchanges han bajado, lo que sugiere que una parte importante del suministro sigue guardado, no especulando intradía, es una inversión de un plazo más largo. Yo lo interpretaría como una recalibración del entusiasmo. Los inversores están probando dónde está realmente el soporte y sí, los flujos hacia ETFs se estabilizan o vuelven a ser positivos cerca de esos niveles. El mercado puede retomar su tendencia anterior. Si, en cambio, vemos rupturas claras de soportes y salidas persistentes, ahí se hablaría de un cambio de narrativa más profundo. Pero por ahora no es eso que se prueba el mercado. Bueno, qué interesante todo eso, Robert, y nos gusta siempre tomar diferentes tomas de lo que está sucediendo en el mercado. Incluso el día de ayer vimos cómo las acciones en el sector de salud tuvieron caídas impresionantes y una compañía muy importante es United Health, que cayó con fuerza. Incluso algunos sí lo están viendo como una oportunidad porque su precio está bajo literalmente. ¿Qué indicadores financieros se deberían de evaluar antes de considerar una acción que está en caída como esta? Buenísima pregunta, porque cuando decimos, está bajo, pero bajo comparado a qué, o por qué, cuál es la comparación. Entonces, debemos siempre cuestionar esto en cualquier inversión que hacemos, y solo porque está cayendo o he caído antes a niveles anteriores, esto no necesariamente es porque está bajo, pero tenemos siempre a mirar y estudiar y entender cuál es la expectativa de performance futura y cuál es la solidez, cuál es la capacidad de esta empresa a generar caja, de generar performance de manera sostenible en el futuro. Esos son conceptos filosóficos y hace senso común que nos aplicamos a herramientas de finanzas para avaliar, pero mismo sin facultad o entrenamiento, curso o cosas así, si aplicamos estos conceptos filosóficos, vamos siempre a hacer buenas decisiones. Y esto es un buen caso a United, pero también tenemos Intel, es un debate, a INTC, a Microsoft, hoy miramos también.
Pero específicamente de United, que personalmente es creo mucho en la historia, proyecto y la tesis financiera de estos, en caídas tan fuertes como de United, mira, mi primera reacción no es decir descuentos, sino preguntarme qué cambios estructuralmente en la tesis de finanzas de negocio está haciendo. Y en este caso, el desplome vino acompañado de una guía más débil de ingresos de 2026. Eso es el motivo. Y también la presión de los costos médicos y preocupación por el impacto de la propuesta de tarifas de Medicare Advantage para 2027. Entonces, es un cambio estructural para el futuro de la empresa. Y eso sugiere un entorno de rentabilidad más desafiante. Antes de considerar una acción así como comparable, miro 4 bloques: la trayectoria de ingresos y la visibilidad del crecimiento, las márgenes y el ratio de costo médico, la solidez del balance y la caja de la empresa y el tamaño del riesgo regulatorio de litigios tiene delante. Solo con estos en manos y estos puntos debemos estudiar para cada inversor y para cada empresa, y después de este análisis, concluir que el mercado está descontando un escenario demasiado negativo frente a la capacidad de la compañía para ajustar precios, reducir costos y reposicionar productos. Entonces puedo ver valor en aprovechar la caída. Personalmente, no es recomendación, pero yo personalmente creo que está bajo y es una oportunidad de entrada, porque es una empresa con solidez, es una empresa con planes de expansión, es una empresa con generación de caja y planes de generación sostenible. Entonces, creo que eso está poniendo demasiado una expectativa y creo yo una buena oportunidad de entrada. Excelente. Robert, muchísimas gracias como cada jueves por venir acá a aportarnos perspectiva en un mercado que sigue marcando esos máximos, un dólar que se está viendo cada vez más débil, mucho entusiasmo en torno, por supuesto, a todo lo que está marcando inteligencia artificial, pues como tú dices, la prudencia, la diversificación vuelve y se continúa siendo la clave. Así que con ello, Robert, hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos aquí en tu casa, Comercio TV. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima, Robert. Saludos. Buen día. Y bueno, señores, con eso, breve pausa comercial, por supuesto, ya volvemos.